Buenos días a todos. Eh, Estoy encantado de estar aquí, la verdad, con esta invitación que me hicieron. La pregunta que me hicieron responder era, ¿por qué estoy aquí hoy? Y la verdad que la respuesta es fácil. Mi relación con Renca es larga, es muy larga. Eh, Nosotros somos de Renca, mi familia es de Renca. Mis papás vivían cuando eran jóvenes, y antes de casarse, vivían en Balmaceda, José Miguel Balmaceda, muy cerca de la plaza. Eh, la familia de mi mamá vivía en Santa María, muy cerca del estadio municipal. Ellos se conocieron y se casaron en el año 1957. Tuvieron 3 hijos, yo soy el menor. Mario está por ahí, no sé dónde lo veo ahora, pero también está por ahí, que es el mayor. Y mi hermana también, María Teresa. Nosotros y mis abuelos también son renquinos. Mi abuelo era segundo chamorro, abuelo paterno. Él vivía en Renca y trabajaba en Renca, trabajaba en la TEC, ¿no? En la fábrica de pólvora, que era como le conocían en esa época, ¿no? Él todos los días iba bien vestido con su chaqueta, traje, se subía arriba de su bicicleta, se ponía un clip en el pantalón para no ensuciarse el traje con la cadena, y partía a trabajar a la TEC. Mi otro abuelo, el que está acá, Pedro Carrizo, el papá de mi mamá, eh, eh, ciclista destacado, ¿no? Corrió por el Green Cross mucho tiempo, y ellos fueron mis abuelos. Eh, yo a mi abuela por materna no la conocí, murió cuando mi mamá era chica, y mi abuela paterna sí era las abuelas de la época en que recibía a todos sus nietos. Nosotros vivíamos en Balmaceda también. Balmaceda era un terreno, era como una especie de quinta que tenían mi abuelo y que después todos los hijos terminaron haciendo sus casas en la misma quinta. Por lo tanto, yo viví una infancia con todos mis primos a 10 metros, ¿no? Y en la quinta tenía damascos. Entonces yo me acuerdo de haber pasado verano arriba me iba cambiando de árbol, dependiendo el que estaba ok, digamos, el que tenía la fruta justo en ese minuto. Normalmente los damascos florecen en diciembre, entonces era una súper buena época para estar ahí metido entre medio y desaparecido de la casa. Mi vida en Renca es una vida, la verdad que muy, muy buena, con muchos amigos. Para participar del barrio había que jugar fútbol, así que había que tratar de hacer lo mejor posible jugando bien fútbol. Y aquí estoy yo en la cancha del Renca Sporting. El Renca Sporting Club, yo soy el de la izquierda. ¿Ah? Eh, el Renca Sporting era el club del barrio. ¿Mm? Éramos Tratábamos de salir campeones y teníamos una cancha que estaba muy cerca. Hoy día la cancha no existe, la lotearon los inmobiliarios. Eh, y efectivamente, en el fondo, para poder hacer bien esta pega, había que tratar de jugar. Yo entré a jugar a la tercera infantil de Renca Sporting a los 9 años. Partí jugando de puntero izquierdo, aunque no era zurdo, probablemente era el único puesto que estaba disponible en ese momento. Y de a poco me fui yendo para atrás y terminé jugando en mediocampista. El colegio, y ahí en el fondo conocí a varios amigos que me siguen siendo mis amigos hoy día. Mi vecino era la familia Fuentes Vera, después tenía otra familia que eran los Arias, los Vivallos que vivían en la San Genaro, que es por acá cerca. Andábamos mucho en bicicleta. Mis primeros porrazos me los pegué aquí en el puente Refalón, que hoy día el puente Refalón ya está con pavimento, en esa época era tierra. Y hoy día en el fondo uno pasa por aquí y ya no se puede andar en bicicleta, está lleno de autos. Llegó la modernidad. Entonces, eh, fue una época en realidad en que yo vivía mucho en la calle. Pasaba poco tiempo en mi casa, mucho en la calle, mucho jugando con todos mis amigos. Eh, Tuvimos que irme al colegio, tomamos la primera decisión, o tomaron mis papás la decisión de llevarme a la Escuela Presidente Alessandri, que está en la Juan Antonio Ríos, que es una escuela de la Sociedad de Instrucción Primaria, una de las escuelas mate. Probablemente
una súper buena decisión de mi papá, un gran colegio. Hasta en esa época tenía de primero a octavo básico. Por lo tanto, en octavo tuve que después cambiarme, me fui a un colegio en Santiago, al Liceo A16 en Avenida España, que es el de Diego Salas. Y después de eso, aquí todavía no tengo más fotos. Después de eso me fui a estudiar a la Católica. Efectivamente, estudié economía entre el año 85 y 90. Me fui a trabajar y trabajé, por lo tanto, hice toda una época de economista en distintos rubros, en AFP, bancos. Volví al gobierno, trabajé en la superintendencia de banco varios años. Y después de eso, no sé si con la presión, con lo que fui aprendiendo, con las ganas de ir buscando cosas nuevas, me fui a estudiar a Estados Unidos. Me fui a estudiar un máster en negocios a California, a UCLA. Y aquí está la foto con mis amigos, otros amigos nuevos que me había hecho en este camino, digamos, dos amigos, el de la izquierda un mexicano, el de la derecha un argentino, compañeros míos en California. Salimos el año 2002 del MBA. Yo me fui después a trabajar a Nueva York. Trabajé 3 años en Nueva York y después de eso volví a Chile. Quizás una cosa interesante, la época que viví en Estados Unidos, yo estaba soltero, me invitaron a un matrimonio en California, un compañero mío del MBA, y estaba yo trabajando en Nueva York, volé al matrimonio, y me dijeron que había una chilena en el matrimonio y me invitaron, me dijeron, te sentamos con ella. Ahí conocí a la Jenny, que hoy día es mi señora. Y que tenemos 2 niñas, de 13 y 14 años. Una historia interesante también, la Jenny, porque al final nos conocimos ahí. Después yo me volví a Nueva York, pues tenía que seguir trabajando. Ella se volvió a Chile porque ella no vivía en Estados Unidos. Después en esa época todavía no había mails, así que fue difícil mantener el contacto, pero cada vez que yo venía a Chile nos veíamos. Una de las cosas interesantes de ella es que esta historia que le estoy contando también era de alguna manera una historia de ella. Ella nació en Huechuraba, nació en La Pincoya. Sus papás fueron bastante, no sé si arriesgados, la pusieron a entrenar nado sincronizado. Entrenó nado sincronizado en la piscina pública, en la piscina de Independencia de la Chile. Llegó a ser seleccionada chilena de nado sincronizado. Después estudió comercial en la Chile. Y ya había salido cuando ya nos conocimos. Entonces también fue una historia que tenía algo parecido. Entonces, como que las cosas vuelven a repetirse de alguna manera. Entonces eso fue algo que probablemente a nosotros dos nos enganchó. De haber podido contar historias parecidas, a lo mejor con ciertas ganas de seguir avanzando. Después de eso, ya en el fondo, con los niños, con- con ya una historia más completa, después claro, me he vuelto a Chile, trabajé en la banca, después trabajé en el rubro inmobiliario, hoy día estoy con Megacentro, y, y- y quizás la idea, bueno, y además también conté por ahí que dentro de las cosas que que el fútbol lo fui transformando después en otro deporte, y aquí en el fondo estoy con mi familia, después de haber corrido en el 2018 un Ironman en Alemania. Entonces en Estados Unidos ya no jugué a la pelota, empecé a correr, después en el fondo la bicicleta siempre había sido parte de la familia porque mi abuelo era ciclista. Mis 2 abuelos anduvieron en bicicleta, entonces después empecé a andar en bicicleta y después dije, bueno, me falta solo nadar y estamos listos. Y cuando ya pude nadar, me dije, tengo que correr un triatlón. Corrí mi primer triatlón en el 2002 en Chicago, cuando todavía vivía en Estados Unidos. Y después de a poco
fui entrenando más, después corrí en Chile varios pucones. Y después de un minuto dije, bueno, aquí hay que hacer algo un poco más grande, ¿no? Al final uno siempre como que anda pensando en qué es lo siguiente, ¿cierto? Eh, y, y ahí nos tiramos a hacer este Ironman. Pero lo interesante de esta foto es que la idea era también transmitirle a la familia, a mis hijas, el gusto por el deporte, que esto se hace en familia, no lo hace uno por un solo lado, esto tiene ciertos objetivos. Yo hice ciertos chistes, yo después de ese Ironman me hice un tatuaje. Me tatué el signo del Ironman en el pie. Entonces les dije a mi hija, si ustedes quieren hacer un tatuaje, háganselo, pero después de un Ironman. Entonces ya está la regla ya está establecida. Entonces, esta es tratar de cómo uno puede ir también transmitiendo un poco lo que fue la experiencia de uno, sin tenerlo tan claro, la verdad. Un poco esto de intuición, un poco de lo que a uno le dice la guata, qué sé yo, y tratar de ir transmitiendo los mismos valores a la generación siguiente. Y ese hombre un poco en el fondo, yo lo disfruté, debo decir que disfruté del Ironman, pero también disfruté esta experiencia en familia, que me vieran correr. El Ironman son 13 horas haciendo un montón de piruetas y cosas, y por lo tanto me fui encontrando con ellos en distintas partes del circuito, de la carrera, y nos íbamos saludando, nos íbamos viendo. Y eso yo creo que es la manera como yo puedo ir transfiriéndole a mis hijos y a la generación siguiente lo que yo creo que también me enseñaron mis papás y lo que yo he ido aprendiendo. Y en eso también, en el fondo, Renca, lo que yo aprendí en Renca, lo he podido seguir aplicando en mi vida. O sea, esto es una transferencia de cosas, no depende de dónde yo estoy, depende más de lo que uno puede ser, de las ganas que uno le ponga. Y en ese sentido, la verdad que, y quizás con esto termino, la pregunta es, ¿por qué yo estoy aquí? Porque siempre me gusta decir a cualquier parte donde voy que yo soy de Renca. Muchas gracias.